¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches a José, José Miguel, David y Pablo, que se han incorporado ya a esta sesión, a la tercera videoconferencia, tercera semana. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos ustedes. Espero que esta semana esté siendo de provecho. Estamos próximos ya a terminarla. Me imagino que hay cansancio acumulado, no tan solo de la semana, sino del año. Estamos en una época difícil del año, pero hay que seguir avanzando con fuerza, con ánimo. Tienen bastante trabajo además, no tan solo en sus trabajos normales, sino que además tienen bastante trabajo en este MBA, me imagino. Se han visto bombardeados con las tareas que hemos entregado clase a clase, también con las clases pregrabadas y, por cierto, con el material base, que es a partir del cual nosotros hacemos los resúmenes y conducimos estas conversaciones. Son ya las 21 horas, tenemos a 4 participantes en la sala. Vamos a esperar a ver si se incorpora alguien más. Acaba de llegar Alicia, bienvenida. Estamos con la mitad de la asistencia. Vamos a esperar un minuto y vamos a dar inicio a esta tercera sesión de videoconferencias en este módulo de decisiones estratégicas de este máster, un MBA de la Escuela Europea de Negocios. Esta semana lo de las tareas ha funcionado bastante mejor. No sé si el caso y los temas que pusimos les fueron más cómodos, pero los trabajos han andado bastante bien y además fueron entregados a tiempo. Estoy recién revisando, espero ya terminar esa tarea el día de mañana con las retroalimentaciones y las notas, de tal manera que ustedes van a poder tener ya 2 notas acumuladas de 5 en total, porque tenemos 5 sesiones, 5 semanas, y durante esas 5 semanas, en cada una, que vamos viendo un módulo independiente, vamos entregando una tarea. Recuerden que privilegiamos el trabajo en grupo, idealmente en grupos no más de 3 personas. Hay un grupo por ahí que está con 4 personas. Ojalá puedan hacer una corrección de eso. Sé que es difícil, que están todos ubicados en lugares distintos. De la misma manera que idealmente aquellas personas que están trabajando solas, ojalá puedan juntarse con algún compañero, porque es siempre importante desarrollar la capacidad, la habilidad de trabajar en equipo. Mientras más difícil es trabajar en equipo, entonces el aprendizaje es mayor. Se nos suma entonces también ahora Oscar. Estamos ya con un 60%, prácticamente un 60% de los alumnos, por lo tanto vamos a dar inicio, si a ustedes les parece, vamos a dar inicio a esta tercera sesión de videoconferencia del módulo de decisiones estratégicas, y particularmente esta semana estamos abocados al análisis de la relación entre la estructura, la estrategia, los procesos. Alicia vive nada menos que en Castro, hermosa ciudad. Chilo es muy bonito y
Espero que el tiempo esté agradable en estas fechas, ya empieza a ponerse mucho más bonito con el sol. Espero que estén trabajando, el grupo del sur estén trabajando todos en conjunto y que el hecho de que estén en un territorio relativamente cercano y concentrado en torno a Puerto Montt les permita ir desarrollando los casos, sobre todo en las discusiones, ir haciendo reflexiones respecto de eso. También tenemos gente del norte, esta es la gracia de este sistema. Yo quiero decirles muy sinceramente que a mí me parece que los modelos educativos semipresenciales son los modelos más adecuados. Creo que son los óptimos, los que permiten desarrollar de mejor manera los contenidos de cualquier asignatura. Son los que permiten además desarrollar algunas habilidades normalmente escondidas en nosotros y tienen la gran virtud de poner el énfasis, el foco en la responsabilidad y en la disciplina de los estudiantes. Y ustedes habrán visto que, contrariamente a la creencia normal de las personas, estos sistemas no son más fáciles, al revés, terminan siendo bastante más difíciles porque la cantidad de material que hay que ver es bastante grande y porque además hay que tener una disciplina de tiempo que es extraordinariamente rigurosa. Tenemos gente entonces de todo el país, tenemos gente de Santiago, David, tenemos gente del norte, tenemos gente del sur, y por lo tanto se cumple el propósito de tener esta virtualidad en términos reales y efectivos. Bienvenidos también a Luis Felipe y a Claudio, estamos dando inicio entonces a esta tercera sesión, que es por este mecanismo de la videoconferencia. Y se nos une también Jaime Santana, bienvenidos a todos. Tenemos 2, 4, 6, 8, 9, estamos prácticamente todos en la sala, sean todos una vez más muy bienvenidos. Muy bien, vamos a partir entonces. El tema de esta semana ha sido el tema de la estructura en relación con los procesos, pero particularmente en relación con las estrategias. Y aquí quisiera focalizar la discusión básica y funcional y principalmente en la necesidad de tener estructuras que sean flexibles, que permitan enfrentar cambios del entorno, que sean más o menos dinámicos, que sean muy desafiantes y que promuevan, por lo tanto, que hagan necesario un cambio en las estrategias. Parte de eso tiene relación, por ejemplo, con lo que vimos la semana anterior, la necesidad de que las empresas vayan ajustando sus estructuras vía externalización, vía outsourcing. Ese es un mecanismo que lo que hace es aplanar las dificultades, pero independiente de ello, las organizaciones tienen estructura y no cualquier estructura es útil a cualquier tipo de producto, a cualquier mercado y a cualquier tipo de estrategia. Y por lo tanto, mantener una misma estructura en el tiempo, conservando la misma repartición de cuotas de poder interno, que se expresan de distinta manera, en la influencia en la toma de decisiones, en la distribución de presupuestos, en la distribución del número de personas, en fin, de distintas formas, que es la realidad que observamos nosotros en las empresas. Mantener esas estructuras constantes en el tiempo, sin cambios efectivos, en circunstancias que el mundo ha ido cambiando, que la empresa está sometida a condiciones distintas, estímulos diferentes, a presiones distintas, entonces eso es claramente algo que es necesario revisar. Los objetivos estratégicos que se derivan a partir de una misión o de una visión y que son modelados, cambiados o actualizados en el tiempo, requieren, para que se traduzcan en planes de acción, una estructura que sea capaz de desplegarlo.
El gran problema de las estrategias no está en la definición de las estrategias y de los objetivos estratégicos, tal cual lo vimos la semana anterior. El gran problema está en lo que llamamos el despliegue de la estrategia. Y el despliegue de la estrategia es la manera en que los objetivos estratégicos se traducen en planes de acción. En planes de acción que puedan ser seguidos a través de la fijación de unas ciertas metas, a través de unos ciertos indicadores, a los cuales se les asignen unos planes de acción que tengan recursos asociados. Y obviamente, la calidad en la ejecución de las estrategias está fuertemente relacionada con la manera en que internamente nos organizamos. Si nos organizamos en estructuras que son verdaderos compartimentos estancos, con verdaderos coroneles a cargo de unos ejércitos que son inamovibles, que son débilmente influenciables por el entorno, y si el presidente de la compañía o el gerente general o quien dirige, el dueño de la empresa, es simplemente un mediador de conflicto y no alguien que esté dirigiendo efectivamente y redistribuyendo recursos a partir de cambios en condiciones externas, significa que estamos con un problema y que tenemos que revisarlo. Gran parte de las crisis de las empresas tiene que ver, por cierto, con los cambios en el exterior, con los cambios en el entorno, pero fundamentalmente con la incapacidad de capturar esas señales del entorno para modular cambios internos. Cambios internos que pueden ir desde el rediseño de los sistemas de trabajo, el rediseño de los procesos, el rediseño de las estructuras organizacionales propiamente tal, el rediseño de la oferta de valor, el rediseño de los productos y servicios, la introducción de variables de innovación, potenciar fuertemente, por ejemplo, el proceso de gestión de la innovación, promover la internacionalización, promover la formación de alianzas, incluso con competidores, generar alianzas con clientes o con proveedores de tal manera de capturar demanda o bajar precio de insumos. Es decir, todo eso es producto o puede ser producto de cambios en el entorno. Lo grave es cuando las cosas están pasando afuera e internamente estamos resistiendo esos embates sin hacer nada. Uno de los elementos que debemos considerar es cómo esta estructura que tenemos hoy día, que nos ha servido probablemente en el pasado, es capaz de responder a esos nuevos desafíos. Ese es el tema central. Oscar pregunta, dice, pero ¿por qué las organizaciones cambian cuando su ejercicio es negativo? Aquí tenemos un problema que tiene que ver con algo relacionado con el balance. Fíjense que cuando se desarrolla la conceptualización del Balance Scorecard, del tablero de mando integral o cuadro de mando integral, una de las constataciones que hacen los autores de esto, que son Norton y Kaplan, es que las empresas gestionan como si estuviéramos conduciendo un automóvil mirando el espejo retrovisor. Es decir, mirando hacia atrás, mirando el pasado. Mirando al pasado, fundamentalmente, ¿qué? Los resultados económicos y financieros. Y a partir de eso, tomamos unas ciertas decisiones. Pero estamos tomando unas decisiones, nos dice Norton y Kaplan, que son a destiempo. Unas decisiones que son incompletas. Unas decisiones que probablemente no van a tener ningún efecto real sobre la gestión de la empresa y sobre los resultados, porque finalmente los resultados no son gestionables, son simplemente información que nos da cuenta de la calidad de nuestros procesos, de cómo gestionamos nuestros procesos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las empresas obtienen resultados negativos y de inmediato se producen unos cambios. Aquí tenemos un problema central que tiene que ver con la anticipación. No es posible
esperar a los resultados del ejercicio para tomar decisiones. Las decisiones son un continuo. Las decisiones tienen que ser fruto de la revisión permanente de información que está surgiendo día a día, que proviene de la empresa, que proviene de la competencia, que proviene de los proveedores, que proviene de la sociedad, que proviene del gobierno, que proviene del mercado. A partir de esas señales nosotros tenemos que ir generando cambios, monitoreando, por lo tanto, una serie de indicadores que no necesariamente son de resultado, porque los resultados son eso, son resultados, y como tales son no gestionables. Lo que ocurre es que las empresas, cuando se encuentran con resultados negativos, es toda una sorpresa, y a partir de ahí entonces viene esta dinámica de promover cambios, de hacer cambios, de reducir en costos, de cerrar oficinas, de despedir personal, etcétera. El problema, a mi juicio, son dos. Primero, que es demasiado tarde, ya lo dije. Lo segundo, es que las fuentes de creación de valor de la empresa, que son los trabajadores, que son los sistemas de trabajo, están siendo debilitadas. Y si los sistemas que generan valor y por lo tanto son capaces de generar ingresos están siendo debilitados, entonces ¿cómo vamos a recuperar nuestra posición en el mercado? ¿Cómo vamos a recuperar las ventas? ¿Cómo vamos a recuperar el prestigio perdido? ¿Cómo vamos a recuperar a los clientes? Si en lugar de tener una estrategia que es de ir hacia adelante, de captura, una estrategia mucho más proactiva, lo que estamos haciendo es usar una estrategia reactiva para que lo único que va a hacer, ¿no es cierto?, es reducirnos. Esas cosas se pueden hacer, por cierto, pero lo importante es que no se hagan como una medida terminal. Las respuestas a las crisis son respuestas reactivas. Lo que nosotros tenemos que buscar es un continuo de reflexión estratégica de tal manera de actuar permanentemente, prácticamente sin que se note, modificando las estructuras, haciéndolas más flexibles de tal manera que vayan enfrentando mejor esos cambios para no enfrentarnos a crisis profundas del entorno que nos van a generar y nos van a rebotar y nos van a generar crisis internas profundas también, y quiebres internos que son no solo dolorosos desde el punto de vista humano, sino también dolorosos desde el punto de vista de los negocios. Claudio nos dice, una forma evidente de visualizar si el entorno está cambiando puede ser por variación de las ventas. Además de esto, ¿cómo se podría ver un cambio? Para ver un cambio, el análisis del entorno tiene que ser lo más completo posible. Nosotros vimos en las clases anteriores, ¿no es cierto?, análisis del entorno, dijimos hay un entorno lejano y hay un entorno cercano. Las variables de esos entornos debemos estar examinándolas permanentemente. Tenemos que examinar, por ejemplo, el impacto que generan algunos cambios legislativos sobre nuestra empresa. Para todos aquellos que se desempeñan en el sector pesquero, la actual ley de pesca que está en discusión en el Parlamento es una ley que puede provocar grandes cambios en la industria, un reacomodo total, o que puede dejar las cosas en el mismo lugar en que están hoy día. Cualquiera sea el derrotero que esa ley tenga, que lo más probable, ¿no es cierto?, es que deje las cosas más o menos parecidas a como están hoy día, en términos de distribución de cuotas y en términos de propiedad de los recursos pesqueros. Más allá de eso, lo importante es que las empresas tienen que estar preocupadas de lo que está ocurriendo, porque pudiera ser que la decisión fuera en sentido opuesto. Y en sentido opuesto significa, por ejemplo, que se abren a la licitación todos los recursos pesqueros y por lo tanto hay una alta probabilidad de que una empresa que ha sido teóricamente dueño de los recursos pesqueros durante muchos años y que está a punto de hacer una inversión, haga esa inversión sin leer lo que está pasando en el entorno y por lo tanto va a perder buena parte de esa inversión. Entonces, aquí la lectura tiene que ser de todas las variables. La variación de las ventas, por ejemplo, la variación de los clientes, la variación de los márgenes, producto de cambio en el costo de los insumos, de la energía, el recurso humano, etc. Todas esas señales tienen que estar siendo monitoreadas permanentemente.
Por lo tanto, hacemos análisis interno y hacemos análisis de la industria y hacemos además análisis del entorno genérico. Obviamente hay ciertas cosas que nos van a provocar la necesidad de hacer cambios con mayor urgencia que otros. Pero además tenemos que hacer un análisis de causa-efecto. ¿Qué significa esto? A propósito de la pregunta, el tema de las ventas. Bueno, la variación de las ventas puede tener, hablemos derechamente, una disminución en las ventas, puede tener dos fuentes. La primera, que nuestros sistemas de gestión están siendo debilitados, están débiles en relación con los clientes. Y por lo tanto estamos perdiendo clientes, porque tenemos problemas de calidad en nuestros productos, porque tenemos problemas de servicio, porque tenemos problemas de servicio de postventa, porque tenemos problemas de precio. Es decir, causas, todas ellas que son manejables, que son distintas a causas externas. Por ejemplo, una contracción económica. Por ejemplo, un cambio en las conductas de consumo de los clientes. Son causas que son absolutamente distintas. Entonces, el dato variación de ventas es un dato. Ese dato, lo que tenemos que hacer, dado que es un resultado, tenemos que ir a buscar las causas y actuar sobre las causas, nunca sobre los efectos. La peor estrategia que puede tener una empresa cuando tiene un problema de esta naturaleza, disminución de las ventas, es hacer una gran exhortación a sus trabajadores y particularmente a la fuerza de ventas, diciéndole que estamos bajos en las ventas y que tenemos que aumentar un 10%. Eso es nada. Eso es una exhortación al vacío, porque no nos hemos explicado las causas de la caída de las ventas. Estamos suponiendo que las causas de la caída de las ventas es exclusivamente un mal desempeño del equipo de ventas, y eso no está demostrado. Eso lo tenemos que demostrar, por eso tenemos que estudiar estas relaciones causa-efecto. Jaime nos dice, la estrategia de la industria salmonera por año fue maximizar sus utilidades optimizando su capacidad productiva. Sin embargo, el virus Zika obligó a replantear su estrategia considerando fuertemente las variables sanitarias, reduciendo drásticamente su producción. El ejemplo que se plantea en la industria salmonera es clarísimo. Es clarísimo. Porque aquí lo que ocurrió fue un cambio en las condiciones externas que fue brutal. Brutal. Producto de mal manejo, producto de unas condiciones inadecuadas, producto de que la legislación era insuficientemente fuerte. Cualquiera haya sido el caso, a lo que se llegó es a una crisis del sector completo, que debió haber sido leída con anticipación. De hecho, parte de los dirigentes gremiales, no todos, parte de los dirigentes gremiales del sector salmonero en su minuto reconocieron que las causas de la crisis tenían que ver con un mal manejo que ellos habían hecho como empresarios y como directivos, un mal manejo del sistema en su conjunto. Porque aquí estamos hablando de un ecosistema y por lo tanto la influencia directa que tiene la actividad de la industria sobre el entorno es muchísimo mayor que en otras empresas. Entonces, ¿qué es lo que faltó aquí? Faltó una prospección, faltó un análisis prospectivo, faltó un análisis de escenario para ir planteándose alternativas de mejora, de cambio, de tal manera de no encontrarnos finalmente con una situación terminal de crisis total del sistema. Porque eso es muy malo. A la industria salmonera le ha costado 3, 4, 5 años. En total le irá a costar recuperar los niveles anteriores y tal vez un poco más. Oscar nos plantea el tema de la producción minera, lo mismo. El tema del minero no tiene dos fuentes también. Una es problemas productivos propiamente tales, y los problemas productivos pueden ser variados. Bajan las leyes, más dificultades técnicas,
problemas con los trabajadores, en fin. Y por otra parte, un problema de demanda internacional. Esas son las dos grandes variables que afectan la producción minera, y particularmente esta última es la que más efectos tiene sobre el nivel de producción. No son los problemas internos, porque los problemas internos en general están bastante, son bastante conocidos, y además hay bastantes mecanismos a través de los cuales se pueden solucionar. Son gestionables, a eso voy, a diferencia de lo que pasa con lo que ocurre en China, por ejemplo, o lo que ocurre en Europa. Tenemos condiciones que son diferentes. No sé si está claro, no les he preguntado a los que han puesto los comentarios si estamos de acuerdo. Claro, la baja de la ley es un tema complicado. Es lo que pasa con la COIPA, ¿no es cierto? Una mina de oro. Ese es un problema, ese es un problema interno, evidentemente, que tiene pocas vías de manejo y de solución. Aquí cuando trabajamos con recursos naturales que son no renovables, lo que tenemos, ¿no es cierto?, es una curva de agotamiento de los recursos, y ahí no hay nada que hacer, y por lo tanto el pensamiento que hay que tener es un pensamiento sistémico, y por lo tanto pensamiento sistémico significa, entre otras cosas, que el sistema de organización completo es el que debe operar. Y lo que tienen las grandes empresas mineras, ¿no es cierto?, son un pool de operaciones mineras, en las cuales las distintas operaciones están en ciclos de desarrollo distintos. Algunas están partiendo, otras están en plena etapa de desarrollo, y otras están en declinación. Y por lo tanto ahí lo que hay que hacer, lo que tienen que hacer los directivos, es mirar el pool completo. Y lo que se va a observar, ¿no es cierto?, es que hay algunas empresas que en el tiempo van a ir perdiendo competitividad y eventualmente van a tener que cerrar sus operaciones. Exactamente, en el caso, en lo que dice Claudio, implica el cierre de la mina. Eso es inevitable, a menos que las condiciones externas sean tan distintas, que los precios sean tan atractivos, que soporten unos precios de producción que sean muchísimo más altos, porque el problema de la ley se traduce en un problema de costo de producción. No es el problema de la ley en sí, es el problema del costo de producción. Claro, en el caso, Jaime, en el caso de la industria salmonera, aquí los pecados son de marca mayor, porque aquí lo que se hizo irresponsablemente fue poner en riesgo el sector completo. El prestigio del sector, el prestigio del país, el prestigio del sector empresarial. Y es de esperar que en ningún otro sector ocurra algo como lo que ocurrió en la industria salmonera, en que era una industria modelo desde muchos puntos de vista, pero solo en la superficie, eh, que le ha costado recuperarse varios años, y que, como tú señalas, la recuperación de los mercados ahora es más dificultosa, porque ya hay malos antecedentes, hay credenciales ahí negativas de parte de los productores nacionales. Una mala medición de perforación, sí, ya esos son problemas técnicos. Lo concreto es que está con dificultades, ¿no es cierto?, este yacimiento de oro, eh, y por lo tanto eh, lo que corresponde aquí es pensar en alternativas de salida. Y dentro de las alternativas de salida, esto es muy importante pensarlo,
Dentro de las alternativas de salida están los cierres, están las quiebras, están las reconversiones, es decir, los negocios no son para siempre, no son eternos. Al revés, lo que tiene que haber es una concepción en general de desapego de lo que son los negocios. Eh, eh, no sé si se habrán dado cuenta, pero las personas que más se apegan emocionalmente a sus negocios terminan muriendo con los negocios. Los negocios están declinando y ellos están declinando también en sus vidas. Y una vez que mueren, esos negocios no tienen viabilidad porque perdieron competitividad. Ustedes se habrán dado cuenta en los centros de las ciudades grandes y medianas de nuestro país que muchos comercios locales han ido desapareciendo en el tiempo. Y han ido desapareciendo porque han ido perdiendo competitividad a manos de los grandes competidores del retail, que podemos tener críticas, observaciones, lo que queramos, pero que han impuesto nuevas reglas de competencia en el mercado, que le ha hecho bien al desarrollo del mercado del retail nacional, por cierto que sí, porque los que han ganado finalmente son los consumidores, con mejores productos, con mejores precios. ¿A costa de qué se ha hecho eso? A costa de la desaparición de muchos comercios locales. ¿Es malo para las economías locales? Sí, es malo para las economías locales, pero termina siendo bueno para el bolsillo de los consumidores y se terminan imponiendo mejores estándares de gestión, que es algo muy importante. Todavía quedan negocios de ese tipo en muchos lugares y irremediablemente, a menos que opere en ellos una reconversión estratégica relevante, significativa, lo que requiere dosis de inversión, que en general son empresas con las que no cuentan con capital para invertir, van a terminar desapareciendo. Dice, pero las uvas, nos dice Jaime, llegaron contaminadas desde Noruega y Noruega ganó con esto metiéndose en el mercado norteamericano, pero las empresas noruegas, las mismas que tienen filiales en Chile. Así es, recuerdo el caso Cermaq, Marine Harvest, y por cierto, de toda la razón, pero aquí lo que hay es una operación de un sector y el sector era un sector que estaba absolutamente desregulado, era un sector cuyos estándares de gestión eran bajos, era un sector que estaba sobreexplotando los recursos, era un sector que indefectiblemente iba a terminar por un lado o por otro, con el virus o con la sobreexplotación de los recursos, iba a terminar en un problema serio de la industria. Más allá del responsable empresarial o particular, aquí lo que se manifestó es un problema de funcionamiento de la industria en su conjunto, de los estándares de gestión que usan las industrias, que son absolutamente distintos. Estos estándares de gestión que usan las empresas en Chile respecto a los estándares de gestión que se usan en Europa. Y el caso específico de Marine Harvest así lo dice. O sea, en Chile operan con un estándar y ese estándar no es el mismo con el que operan en Noruega. ¿Cuál es el problema aquí? Tenemos un problema local, tenemos un problema de funcionamiento de mercado. Los propios sectores empresariales nuestros tienen que ser capaces, ¿no es cierto?, de ir elevando el estándar, ir exigiendo que las empresas multinacionales no solo operen con estándares similares a los de sus países, sino que promuevan un desarrollo de mejores estándares en las industrias locales. Eso es parte de las políticas de la OECD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, constituida por 34 países, de los cuales Chile es uno de los países. Se dice que este foro multilateral es el foro de los países ricos. Nosotros no somos un país rico, estamos muy lejos de eso, sin embargo hemos sido admitidos ahí después de varios años de ser un país observador. En enero del 2010 Chile se incorpora a la OECD y lo relevante aquí es que existen muy
buenos ejemplos de cómo desarrollar políticas públicas adecuadas, por ejemplo, políticas públicas de preservación del medio ambiente, de los recursos naturales, pero también existen muy buenas enseñanzas para las empresas. La OECD tiene un instrumento que se llama Directrices para Empresas Multinacionales de la OECD. ¿Qué son las guías o directrices? Las directrices son un conjunto de principios, de buenas prácticas de gestión que deben cumplir todas las empresas multinacionales. Al menos las empresas multinacionales de los países adscritos, miembros de la OECD. Y Noruega es un país miembro de la OECD. Y por lo tanto lo que debió haberse hecho en ese minuto fue haber exigido que el mismo estándar utilizado en Noruega fuera utilizado en nuestro país. Pero además debió haber habido allí un interés, un impulso de parte del sector industrial nacional de promover una mejor gestión local. Y eso sabemos hoy día que no ocurrió. Verónica se ha unido a nuestro foro, no la habíamos saludado, bienvenida Verónica, parece que estamos y José Miguel Roja también, parece que estamos con asistencia completa. Cada vez parece que llegan nuevos alumnos, porque tengo ahora 4, 6, 8, no, tenemos 10, estaba bien, estábamos con asistencia completa. ¿Cómo estamos? ¿Algún tema que ustedes quieran poner? Vamos a ver qué nos dice Claudio. Lo que tengo conocimiento, las empresas tienen divisiones verticales sobre las horizontales si consideramos cada gerencia estructuralizada. ¿Cuál sería el ejemplo una de otra? No entiendo muy bien la pregunta, pero vamos a ver, vamos a interpretar. Partamos desde abajo, desde antes. Porque quiero que quede instalado un cierto concepto que tiene que ver primero con la gestión y con la agregación de valor. Para mí eso es lo central al momento de hacer diseños de estructura. Y las estructuras, en general, tienen poco valor si es que no son capaces de promover una gestión por proceso. Lo que agrega valor, sobre todo a los clientes, son las actividades concatenadas que llamamos procesos. Particularmente los procesos principales, es decir, aquellos que están orientados, que miran a los clientes. En consecuencia, el primer concepto que tenemos que instalar es que para ser efectivos en nuestras empresas, lo que tenemos que hacer es promover una gestión por proceso, lo que llamamos el Business Process Management. Segundo, independiente de este concepto de operar bajo una lógica de proceso, levantar los procesos, diseñarlos, mejorarlos, tener indicadores de desempeño de los procesos, de rendimiento de los procesos. Independiente de eso, las empresas operan en la realidad, y la realidad significa que operan con estructuras que son más bien verticales. Y eso que a esas estructuras verticales les llamamos estructuras funcionales. ¿Por qué? Porque están separadas en unos compartimentos que llamamos funciones. Y entonces tenemos la función de marketing, y tenemos la función de producción, y tenemos la función de administración, y tenemos la función de personal, etcétera. Tantas funciones como sea necesario, dado el tamaño de la empresa. Esa es una realidad, pero nosotros no podemos gestionar en función de funcionalidades.
porque las funcionalidades no agregan valor. Lo que agregan valor son los flujos de información, de energía, de materias primas, de personas, de actividades entre las funcionalidades y no necesariamente dentro de las funcionalidades. Dicho esto, y teniendo en cuenta que igual tenemos que tener estructuras, porque las estructuras son, digo yo, el asidero a tierra de las personas. Las personas, si no se ubican en una estructura, en un organigrama, es como si no existieran. Necesitan la certeza de saber dónde están, quién es su jefe, quiénes son sus pares y quiénes están bajo él. Eso es así para todas las personas. ¿Por qué? Porque las personas somos inseguros, las personas somos además temerosos de los cambios y por lo tanto necesitamos certeza. Y la principal certeza para las personas es saber quién es su jefe. Porque en la medida que sabe quién es su jefe, tiene un problema resuelto, que son las cosas que tiene que hacer, porque su jefe se lo va a decir. No va a ser una invención, no va a ser una tarea de él, no va a gastar energías, no se va a poner innovador, no se va a poner creativo respecto a eso, simplemente va a hacer aquello que su jefe le está diciendo que haga. Por lo tanto, las estructuras, tal cual las conocemos como organigramas, son absolutamente necesarias. Ahora, dicho eso también, tenemos que pensar en cómo nos estructuramos cuando tenemos empresas que son más o menos grandes. Y podemos estructurarnos en base a divisiones, y las divisiones podrán estar ubicadas en distintos lugares, y van a ser divisiones geográficas, por lo tanto, o van a ser divisiones en función de líneas de producto y van a ser verdaderas unidades estratégicas de negocio. Las primeras van a ser como unas empresas chicas que pueden tener todas las líneas de negocio, pero ubicadas en un cierto territorio. Son una sucursal completa. O una división, que es lo que hace una unidad estratégica de negocio, ¿no es cierto?, que lo que hace es una cierta línea de producto orientada a un cierto mercado, un cierto segmento de mercado. Y cada una de ellas se maneja en consecuencia a partir de una pequeña estructura. Adicionalmente a eso, es posible complejizar esto y a estas estructuras que son más bien de carácter funcional y divisional, le agregamos una visión que es horizontal y que es de la línea corporativa. Cuando tenemos una división, podemos tener unos ciertos servicios de apoyo. Pensemos, por ejemplo, en el grupo Security. El grupo Security tiene 6 empresas, tiene Travel Security, tiene Factoring Security, tiene el Banco Security, tiene varias empresas más. 6 empresas en total forman parte del grupo Security. Cada una de ellas es una pequeña empresa en sí. Y entonces tenemos la división, son divisiones en nuestro lenguaje. La división banca, la división travel, la división factoring, etc. Pero corporativamente, el grupo está siendo manejado por una plataforma que le llamamos corporativa, que tiene un conjunto de servicios que lo que hacen es soportar o apoyar el desarrollo de cada una de las funciones, de las funcionalidades que cada una de estas empresas que está más abajo tiene. Entonces tiene una división, un área corporativa de marketing, un área corporativa de calidad, un área corporativa de servicios de apoyo, etc. Esa es una estructura, entonces, divisional. Pero además existe otra alternativa, que es que cuando tenemos unidades de negocio distintas que se mueven, pensemos en sucursales, caso de un banco. Cada sucursal del banco es un pequeño banco porque tiene toda la línea de productos. Entonces una sucursal pequeña en una población en Santiago tiene el producto hipotecario, tiene el producto de tarjeta de crédito, tiene el producto cuenta corriente, etc. Una sucursal
en el centro de Santiago, que es más grande, tiene los mismos productos. Una sucursal en Castro o en Arica tiene exactamente los mismos productos. Son pequeñas empresas, entonces, son pequeñas unidades de negocio. Pero estas unidades de negocio requieren que haya ciertos estándares que sean comunes. Por ejemplo, el producto crédito hipotecario debe ser vendido en todas las sucursales, en la población de Santiago, en el centro de Santiago, en Castro, en Arica, y en las 20, 30, 50 o 100 sucursales del banco debe ser vendido bajo las mismas características. Y por lo tanto lo que tenemos ahí es un área transversal que atraviesa toda la estructura y que es el área de créditos hipotecarios. Y que tendrá un área especializada y que puede tener un gerente a cargo, un gerente de línea de productos, como queramos llamarle, que lo que va a hacer es entregar una línea conductora, una línea estratégica para ese producto en específico, pero cuya línea va a ser la línea que todas las sucursales tienen que seguir. Y por lo tanto, lo que va a ocurrir es que el jefe, el agente o el gerente de una sucursal determinada es dueño, entre comillas, de sus recursos, pero no es dueño de modelar los productos y los servicios, porque eso se lo entrega una función que está transversalizada. Esa es una estructura de carácter mixto, es una estructura híbrida o matricial, que tiene una gran dificultad de operación porque los bancos lo tienen más o menos solucionado, pero en general en las empresas estas estructuras son de bastante difícil aplicación, porque lo que tenemos, ¿no es cierto?, son un jefe local y tenemos varios jefes que se mueven en distintos niveles, que son los corporativos. No sé si ahí queda un poco más claro, Claudio. Muy bien, ¿cómo estamos? Está interesante interesante estos temas. Yo quisiera, a ver, hacia perfecto. Yo quisiera señalar lo siguiente, que es una reflexión que es bien importante porque nosotros tenemos una cierta obsesión siempre de buscar aquello que nos dé la respuesta, que nos dé la respuesta y que sea la solución a los problemas que tenemos. Pero ocurre que las respuestas no son únicas. No existen los instrumentos que sean los más apropiados siempre y en cualquier condición. No es que la estructura funcional sea más mala o más buena que una estructura híbrida, que una estructura piramidal, que una... No. Eso depende exclusivamente de la naturaleza de la organización. De la naturaleza de la organización y de algo que no hemos tocado todavía, de la cultura organizacional. Porque hay culturas organizacionales las cuales uno puede hacer ensayos, uno puede hacer cambios, uno puede promover mejoras e innovaciones, y otras culturas organizacionales en las cuales son bastante más difícil porque lo que tenemos son personas que son muy refractarias a los cambios y por lo tanto en esos casos es francamente dificultoso hacer cualquier cosa. No existe la mejor estructura, no, lo único que podemos decir es que cuando hacemos una evaluación de las prácticas de gestión, la mejor estructura para una empresa determinada, en un tiempo determinado, en un mercado determinado, es aquella que le ofrece los mejores resultados. Y que en otro momento puede que sea necesario cambiar esa estructura por otra que aparentemente es una estructura que no está de moda, que es una estructura
antigua, pero que para ese momento en específico funciona mejor. Hoy día para nadie es una sorpresa y una novedad que hay una tendencia, ¿no es cierto?, en el ámbito de los recursos humanos a hacer que los sistemas sean progresivamente más participativos, que en general los procesos de comunicación interna sean mucho más activos, más transparentes. Eso es una tendencia y es una tendencia saludable. Sin embargo, cuando hay una época de crisis y cuando lo que tenemos es una situación crítica de sobrevivencia, incluso de la empresa, los grados de libertad que tenemos que dar en ese momento son distintos. Porque no es el momento de promover la participación, es el momento de la toma de decisiones rápidas. No es el momento de grandes discusiones, ni de asambleas, ni de perder tiempo, es el momento de tomar decisiones. Y ahí incluso los liderazgos son distintos. Tomemos como ejemplo el caso de la Polar. Cuando deviene la crisis de la Polar, lo que se hace, por cierto, todos los ejecutivos corruptos para la cárcel, algunos por lo menos, en fin, juicio, fuera del sistema, se instala un gerente general nuevo puesto por el nuevo directorio y ¿qué es lo que hace en ese minuto? Toma decisiones rápidas. Decisiones en muchos casos que son hasta unipersonales o que son consultadas con algunos de los miembros del directorio, aquellos con más peso, pero que tienen una dinámica, una lógica que es muy rápida. Ese era el momento de tomar decisiones de esa naturaleza. Era el momento de las decisiones rápidas, con poca consulta, porque lo que se estaba jugando ahí era la sobrevivencia de la empresa. Pero en una empresa donde hay la posibilidad de conversar, donde se está cultivando la innovación, por ejemplo, la creatividad, la participación, evidentemente los mecanismos son distintos. ¿Cómo estamos, muchachos? Estamos ya a 5 minutos de nuestro cierre. ¿Algún tema particular que quieran exponer? David, las notas de las tareas. Bien, tengo revisado la mitad de las tareas que están con notas y están con las retroalimentaciones y espero tener de aquí a mañana en la tarde, espero, el resto de las notas. Les comentaba al inicio de la clase que los trabajos están bastante bien en general, muy buenas experiencias. Creo que el tema pareciera que les acomodó bastante más, por lo tanto está bastante bien. Falta la primera, perdón. Jaime, no entiendo, falta la primera, no, las notas de la primera clase, de la primera semana están todas puestas, ¿a alguien le falta? La primera nota tienen que entrar al portal y ahí se van a encontrar con las notas y con las retroalimentaciones. Voy a revisar tu situación, Jaime, pero deberías tener la nota publicada, porque tú hiciste el trabajo con otras personas y por lo tanto todos ellos deberán tener nota. Yo voy a revisarlo de todas maneras ahora. Sí, David, tienes que entrar al portal. Sí, el tema de la cadena de valor efectivamente es muy interesante. Podríamos trabajarlo un poquito más en la clase. Yo les sugiero que vayamos considerando focalizar los temas para la clase del 15, que la clase del 15 no sea una cosa tediosa ni de muchas transparencias. Yo tengo una clase preparada, pero
Quiero dejarles esa clase fundamentalmente para que ustedes tengan más material de apoyo, pero no significa eso que vamos a revisar todo ese material y quiero focalizar particularmente en algunos temas. Desarrollar un caso, un ejercicio más o menos donde podamos utilizar algunas herramientas. Segundo, quiero profundizar un poquito más el tema del balance. Creo que es muy importante que seamos capaces de traducir lo que es la estrategia de una empresa en un tablero que nos permita hacer seguimiento de la estrategia. Y el tema de la cadena de valor, por cierto, también pudiera ser otro de los temas relevantes. Así es lo que explicaba recién José Miguel. El problema es que cada sistema, cada estilo, cada manera de conducir y de hacer empresa es propio de la naturaleza de la empresa, de la cultura organizacional, pero también del momento que vive la empresa. Y por lo tanto, hay empresas a las que les puede ir muy bien, teniendo sistemas que son muy participativos, muy democráticos, muy de toma de decisiones en consulta, pero hay otras empresas en donde les va a ir pésimo porque el sistema está poco maduro, es un sistema que tiene fuertes contradicciones internas, es un sistema en que si uno hace una medición del clima laboral, los resultados van a ser negativos. En fin, estaba revisando en estos días a una empresa que es básicamente una empresa muy técnica, dedicada orientada al análisis en el mercado de los productos del petróleo, de hidrocarburos, y por ser una empresa muy técnica, además tiene recursos que son altamente especializados, mayoritariamente profesionales. Y ellos tienen un sistema de gestión que es muy participativo. Y una empresa que le va muy bien, pero le va muy bien porque tiene una cultura organizacional que apunta a tener sistemas que son más bien horizontales. No significa eso que ese sea el mejor sistema, es el mejor sistema, es el que mejor le ha funcionado a esa empresa en esas condiciones, con esas personas y con ese nivel de personas. Traspasada esa misma experiencia a otra empresa, los resultados van a ser absolutamente distintos. Por lo tanto, aquí no hay recetas. Lo peor que nosotros podemos hacer es casarnos con modas y adoptar recetas porque la verdad es que nos va a ir muy mal, no vamos a llegar a ninguna parte. Las estrategias de estructura de crecimiento sí las vamos a ver y las vamos a ver también en la clase y en la clase les tengo ahí un material que les va a servir bastante porque eh, es un material muy didáctico y pedagógico para utilizar estrategias en distintas circunstancias con herramientas específicas. Que Pablo, si es un sistema participativo, puede que demore más en obtener resultados, sin embargo es la más eficiente, porque involucra al equipo de trabajo y agrega valor. Sí, pero yo esto lo relativizo porque depende mucho de la naturaleza de la empresa. En empresas que son más bien horizontales, que son más bien planas, estos sistemas andan bien. En empresas que son altamente jerárquicas y no porque sean impuestas en la jerarquía, sino por necesidades de la empresa. Pensemos en una gran empresa manufacturera que tiene muchos niveles decisionales. En esa empresa es mucho más complejo tener estos sistemas y por lo tanto hay que modelarlos muy bien. Se aprueba David con 65, con 60. Muy bien, muchachos, ¿cómo estamos? Son las 22:01. ¿Algún tema más? Porque si no estaríamos
cerrando ya esta tercera semana de interesantes discusiones. Para la tarea hay que poner las referencias donde se obtuvo la información. Estamos hablando de cuál tarea, Claudio. A ver, cuando ustedes tengan alguna que poner en los trabajos, alguna información, una tabla, por ejemplo, unos ciertos resultados, es conveniente, por cierto, poner la fuente. El resto son interpretaciones y son análisis y reflexiones de ustedes y por lo tanto no necesariamente tienen que ir con fuente. Muy bien, ¿cómo estamos? Vamos a empezar entonces ya a despedirnos. Deseándoles un bonito fin de semana, un fin de semana de estudio lamentablemente, pero gratificante yo creo. Espero que estas jornadas sean provechosas para ustedes y que efectivamente estén, no digo aprendiendo, sino compartiendo conocimientos, compartiendo aprendizajes con sus compañeros, conmigo, con miradas distintas de la realidad, que es lo que nosotros buscamos en esta escuela y en este curso. Empezar a mirar la realidad de las empresas y del mercado con ojos un poco distintos a los que tradicionalmente los miramos. Yo creo que si nosotros logramos instalar eso, si nosotros logramos hacer eso, vamos a lograr nuestro objetivo, que es formar personas que sean capaces de conducir, de dirigir empresas. Luis Felipe, a ver, yo les pido que cuando tengan dificultades para entregar los trabajos lo hagan saber antes, de tal manera que tengan la autorización previa. Eh, si tú no entregas el trabajo, puedes reprobar el módulo, entonces eso sería francamente negativo para ti. Y yo lo voy a aceptar, eh, lo voy a aceptar, pero te voy a pedir que en el futuro, a ti y a todos los demás, que cuando haya dificultades, como ocurrió en el módulo 1, por favor, la hagan saber antes de tal manera que reprogramemos. Así vamos a tener unas reglas claras que todos vamos a compartir. Muy bien, señores, vamos a despedirnos ya. Vamos a despedirnos deseándoles un bonito fin de semana. Nos vamos a encontrar nuevamente el próximo jueves a esta misma hora. Espero que durante estos días puedan leer el material, puedan hacer las tareas, puedan sobre todo empezar a tener compartir un poquito más aprendizajes entre ustedes, tener discusiones a partir de los casos y a partir además del material que está en la web. Muy bien, ha sido un agrado una vez más estar con ustedes. Muy buenas noches y nos vemos el próximo jueves.